¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos una vez más. En esta ocasión les traigo un análisis teórico y montaje de un amplificador clase H. Si bien es cierto que en el canal ya he publicado numerosos circuitos de amplificadores de audio, tanto de baja, media y alta potencia, por aquí les dejo una lista de reproducción de todos los amplificadores de audio publicados en el canal. Como les dije, la particularidad de este montaje es que se trata de un amplificador clase H, el primero de este tipo en el canal, y es algo que deseo hacer desde hace tiempo y ahora surgió la oportunidad ya que conseguí los circuitos integrados originales. Ya también veremos la importancia de esto último. Rápidamente pasamos a analizar la hoja de datos de este circuito integrado. Bien, se trata de un TDA 562Q. Bien, aquí ya tenemos en el título, nos dice que es un amplificador de potencia de alta eficiencia de 70 vatios con facilidad de diagnóstico. Bien, aquí ya tenemos algunas características. Alta potencia de salida, con una fuente de alimentación simple, no simétrica, bien, de bajo voltaje. Baja disipación de potencia con señales de audio, music signals, señales de música, pocos componentes externos, ganancia fija, y otra característica importante es que en el encendido y en el apagado no tenemos los plops en los parlantes. Bien, bien, vamos a ver rápidamente algunos datos de referencia. Condiciones de prueba, que son las que vamos a utilizar nosotros. Tenemos una tensión de alimentación de 14.4 voltios, bien, con una impedancia de 4 ohmios en la salida. Vamos a utilizar parlantes de 4 ohmios, bien. Aquí tenemos voltaje de alimentación, voltaje típico, 14.4 voltios, bien. Recuerdo que a estos integrados los utilizaban los estéreo Philips tipo DC610, si no me falla la memoria, allá por los años 90. Bien, y este voltaje típico de 14.4 voltios que tenemos acá es el voltaje que en aquel momento suministraban los alternadores, digamos, con el vehículo en marcha. Si medíamos la tensión era de entre 13.8 y 14.4 voltios, lo cual, bueno, a estos integrados los hacían justamente ideales para el uso en car audio, como se le dice ahora, bueno, en autoestéreos, bien, de aquellos autoestéreos Philips de aquel momento. Bien, aquí tenemos impedancia de entrada diferencial de 150 K ohmios, potencia de salida, que esto también es lo que nos interesa, con una distorsión armónica total del 0.5%, 55 vatios, y con una distorsión armónica total del 10%, 70 vatios, bastante interesante la verdad. Vamos a ver acá esta otra página. Bien, ¿qué nos dice acá? El circuito integrado TDA 1562Q es un amplificador de potencia mono, clase H, con una salida en configuración BTL. Bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. A una potencia de salida baja, entre 18 y 20 vatios aproximadamente, el dispositivo funciona como un amplificador BTL normal. Cuando se requiere una mayor potencia de salida, la tensión de alimentación interna se eleva mediante los condensadores electrolíticos externos y de esta manera la potencia de salida ronda los 70 vatios. Bien, vamos a ver acá los condensadores auxiliares para elevar el voltaje requerido son los que tenemos aquí. Acá tenemos uno, bien, y aquí tenemos el otro, y acá tenemos un condensador que va en la entrada de la alimentación, bien. ¿Qué más tenemos por aquí?
el disipador de calor debe diseñarse para utilizarse con señales de audio si la temperatura del encapsulado supera los 120 grados centígrados. El dispositivo cambiará el modo de trabajo clase H a clase B. La alimentación auxiliar, la que les decía que se obtiene mediante estos condensadores electrolíticos, se desactiva y la potencia de salida se limita a 20 vatios. Cuando la tensión de alimentación cae por debajo del mínimo, el amplificador se silenciará inmediatamente. Bien, sin ampliar más la introducción, vamos a analizar el diagrama esquemático y los componentes que vamos a necesitar. Bien, aquí tenemos el diagrama esquemático. Antes de continuar, les aclaro que todo lo necesario para la construcción de este amplificador va a quedar en un enlace en la descripción del video, así que no se preocupen porque ahí van a tener el diagrama esquemático, la lista de componentes y todo lo que puedan llegar a necesitar. Bien, entrando ya a pleno en el análisis del esquemático, observamos que la cantidad de componentes es mínima. 5 condensadores electrolíticos. Bien, 3 condensadores electrolíticos, 2 condensadores de poliéster y 4 resistencias, bien, de las cuales ya vamos a ver luego. De las 4 solo voy a soldar 3 porque la llave esta de standby no la voy a utilizar, así que esta resistencia de 1K la voy a suprimir. Bien, así que nos quedarían estas 3 resistencias. Tenemos 2 condensadores de 10 microfaradios, bien, y tenemos 3 condensadores de 4700 microfaradios, bien, son en total 5, 3 de 4700 y 2 de 10 microfaradios. Bien, este listado de componentes también va a quedar en la descripción del video. Bien, para el montaje voy a utilizar este circuito impreso que tenemos aquí. Bien, cada placa es mono, bien, por lo tanto tengo acá 2 para construir una versión estéreo. Como les decía, voy a utilizar este circuito impreso de la ya extinta fábrica Aries, una empresa argentina que con la pandemia de 2020 cerró sus puertas. Una pérdida lamentable sin lugar a dudas, ya que los circuitos de Aries son legendarios, la verdad. Vemos que el PCB tiene la serigrafía para el montaje de los componentes, pero igualmente vamos a trabajar con el diagrama esquemático a la par. Bien, también agregar que este amplificador ha generado cierta polémica en los diferentes foros de electrónica, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, incluidos los foros anglosajones, ya que una vez armado no funciona. El problema no son los componentes pasivos, sino la falta de disponibilidad del circuito integrado original. Y el mercado lamentablemente está inundado de copias chinas de muy dudosa calidad. El secreto de este amplificador es simplemente utilizar el circuito integrado original, que por cierto es difícil de conseguir. Ahora se preguntarán, ¿cómo diferenciamos un integrado original de una falsificación? Bien, afortunadamente es muy sencillo. Solamente vamos a necesitar un multímetro para hacer esta verificación. Bien, entre los pines 7 y 11 del circuito integrado, bien, tenemos que medir una impedancia de alrededor de 660 ohmios, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero ronda ese valor. En las falsificaciones, la impedancia es menor a 10 ohmios o directamente no la tiene, no tiene una impedancia entre los pines 7 y 11.
Bien, así que vamos a encender el multímetro, bien, en escala de ohms, y vamos a medir entre los pines 7 y 11 la impedancia. Aquí tenemos el 1, el de abajo es el 2, así que tenemos 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces, entre el 7 y el 11 tenemos que medir 660 ohmios aproximadamente. Bien, ahí tenemos el valor .666, que sería justamente 665 ohmios. Bien, entonces, mediante esta prueba tenemos la certeza de que este circuito integrado es original. Como les decía, las falsificaciones tienen 10 o menos de 10 ohmios, o bien directamente no presentan una impedancia. De esa manera van a reconocer si es original o no. Además, estéticamente también tenemos diferencias. Les voy a mostrar una foto, espero que se aprecie bien en cámara. Bien, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos la foto de una falsificación. Bien, en las falsificaciones lo primero que observamos es el color de la tinta. Bien, a ver, aquí podemos ver la diferencia. Bien, el color de la tinta y la calidad de impresión en el modelo y marca. Bien, el color de la tinta no es blanco, sino gris y menos brillante. Tampoco tiene la barra blanca en el lateral izquierdo, y el logo está más abajo o no lo tiene directamente. Bien, voy a ampliar esta imagen, a ver si ahí se lo ve un poco mejor. Cuando utilizan una falsificación para armar el amplificador, bien, no les va a funcionar. Un síntoma común es que al alimentarlo se enciende el LED de estado y no emite sonido alguno, o bien comienza funcionando sin problemas y cuando exigen un poco de potencia se quema el integrado. Bien, el LED de estado es este que tenemos aquí. Bien, este es el LED de diagnóstico, ¿sí? Que está conectado al pin de diagnóstico. Este LED se enciende y el amplificador no emite ningún tipo de sonido. Bien, o si no, comienza bastante bien y luego cuando exigen un poco de volumen se quema el integrado. Por eso es que hay tantos problemas cuando lo arman con una falsificación, y bueno, les acabo de mostrar cómo distinguir un integrado original de una copia china. Bien, ahora sí pasemos al montaje de los componentes. Como siempre, vamos a comenzar montando los componentes con más bajo perfil. Bien, como los puentes, acá tenemos dos puentes, y las resistencias de carbón de 1/4 vatio. Vemos en la serigrafía de la placa, como les mostré recién, tenemos dos puentes, 4 resistencias, de las cuales solo voy a soldar 3, ya que no voy a utilizar la llave para stand-by. Así que, bueno, comenzaremos soldando los puentes y luego las resistencias. Bien, aquí ya tenemos ambas placas con los puentes y las resistencias soldadas en los lugares correspondientes. Si recuerdan, hace un momento les dije que eran 2 puentes, bien, y 3 resistencias. En realidad con esta de 1K ohmios serían 4, pero como no voy a utilizar la llave de standby, no la voy a soldar. Con respecto a los puentes, les dije que eran 2 y en realidad son 3. Lo que pasa es que la serigrafía estaba desplazada, por eso no lo había identificado correctamente, pero gracias al diagrama esquemático pude detectar que eran 3 puentes y no 2, como les dije hace un momento. Bien, así que con este sería el tercero. Observen que los tenemos en ambas placas.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a soldar solamente el condensador electrolítico de 10 microfaradios por 63 voltios. Vamos a soldar solamente el que va en esta ubicación, bien, junto con el diodo LED. En este caso voy a utilizar un LED rojo de 5 milímetros de alto brillo. Bien, acá tengo dos, uno para cada placa. Vamos a soldar el diodo LED y solamente este condensador electrolítico de 10 microfaradios. El de aquí no lo vamos a soldar todavía y no vamos a soldar todavía el resto de los componentes. En breve vamos a ver el motivo por el cual vamos a hacer esto y de alguna manera, bueno, en esta ocasión, debido a consideraciones especiales que vamos a ver luego, vamos a dejar de lado la regla de ir con el montaje de los componentes de perfil más bajo a los más altos por consideraciones que vamos a ver luego. Bien, voy a soldar este par de componentes y luego continuamos. Bien, aquí ya tenemos ambas placas en donde está montado el diodo LED de 5 milímetros color rojo y este condensador de 10 microfaradios. Bien, lo que hice fue, además de soldar estos componentes, fue simplemente colocar en ambas placas el circuito integrado, bien, pero no lo he soldado. Vamos a ver el lado de la soldadura, bien. Vemos que, bueno, de paso las soldaduras que hicimos anteriormente están quedando bastante bien. Y el circuito integrado solamente está colocado en el PCB, pero no está soldado, bien, no está soldado, ninguno de los dos. Bien, no está, ninguno de los dos circuitos integrados se encuentra soldado. Bien, ¿con qué objetivo hacemos esto? Como les decía, bueno, vamos a tener que tener en cuenta algunas consideraciones y no va a ser como hacemos habitualmente del componente de menor perfil al de mayor perfil, sino que en este caso, por unas cuestiones de espacio físico, vamos a dejar de lado esa regla solo por esta vez. Bien, aquí tengo el disipador de aluminio, bien, un disipador de calor que voy a utilizar. Lo reciclé de una fuente ATX, bien, de PC. Y lo que vamos a hacer ahora con los circuitos integrados montados en las placas sin soldar, lo repito de nuevo, bien, vamos a fijar con algunos tornillos M3 que tengo acá. Roscan en el disipador, así que no es necesaria una tuerca, sino solamente un tornillo M3 de 15 milímetros con arandela plana, bien. Con la ayuda de estos tornillos voy a fijar ambos integrados al disipador. Tampoco le voy a aplicar pasta térmica todavía porque no los vamos a montar aún. Bien, vamos a hacer esto en... ustedes después de ver el video lo pueden hacer en un solo paso, pero yo para mostrarles lo voy a hacer en varios pasos. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer es con estos tornillos. Vamos a fijar, sin soldar, repito, vamos a fijar los circuitos integrados al disipador junto con la placa, con el PCB. Bien, voy a hacer esto y luego les muestro cómo vamos a proceder con la soldadura de los componentes que faltan. Aquí ya he montado al disipador los circuitos integrados, los TDA. Bien, aquí lo estamos viendo. Bien, ¿y cuál es el propósito de esto? Bien, recuerdan que hace un momento los pusimos en los PCB sin soldar, de hecho todavía siguen sin soldadura, y los fijamos ligeramente con los tornillos M3 al disipador, sin aplicar pasta térmica porque todavía no va a ser el montaje definitivo. Bien, entonces el propósito de hacer esto es alinear los PCB, bien, tanto sobre el eje X sobre el eje Y, o sea, en este sentido y en este sentido. Bien, vemos que están perfectamente alineados en todos los ángulos. Bien,
Si lo vemos así, también vemos que están correctamente alineados. Bien. Y ahora sí vamos a aplicar estaño sobre las patas del TDA 1562, bien, sobre ambos. Y luego sí vamos a quitar el disipador para facilitar la soldadura de los restantes terminales de los TDA, bien. Aquí seguimos viendo cómo están alineadas las placas. Bien. Los tornillos M3 roscan en el disipador, así que no tenemos necesidad de usar una tuerca del otro lado. Así que bien, ahora habiendo alineado los PCB, voy a proceder a soldar los circuitos integrados y luego les voy a mostrar cómo vamos a ir soldando el resto de los componentes limitados por el tamaño reducido de estos PCB. Bien, aquí ya tenemos los circuitos integrados soldados a los PCB. Bien, recuerden que el disipador todavía no está fijado de manera definitiva, todavía no le apliqué pasta térmica a los circuitos integrados, sino que está así por una cuestión de espacio, digamos, para ver el espacio que vamos a necesitar para montar los componentes que nos faltan. Bien, además de que ya están soldados los integrados, bueno, lo que hice fue colocar un condensador de poliéster, bien, el que está más atrás en la placa, vemos que son dos, el que está más contra el disipador, y también he colocado un condensador electrolítico de 10 microfaradios, que era el que nos quedaba. Recuerden que este fue el primero que montamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos el tema de los tornillos, bien, con las arandelas planas. Entonces, los componentes que están tanto a la izquierda como a la derecha se van a ver afectados por el espacio que resta, digamos, el espacio que ocupa la arandela plana y el tornillo para fijar el circuito integrado al disipador. Entonces, ¿cómo vamos a colocar estos componentes? Al condensador de poliéster de 470 nanofaradios, bien, vamos a doblar los terminales de esta manera, así como lo están viendo, si no acá les muestro mejor con el otro. Bien, vamos a doblar los terminales de esta forma, bien, en L, para que no queden contra la arandela y después no podamos ajustar el tornillo, bien, porque va a quedar muy contra el circuito integrado y luego no vamos a poder ajustar el tornillo por las dimensiones que tiene el condensador de poliéster, bien, y son a bajo voltaje, a 100 voltios, que es lo más bajo que viene comercialmente. Aún así, las dimensiones del condensador son considerables y las dimensiones del PCB, bueno, son muy pequeñas realmente. Así que en el caso del condensador de poliéster, al que va contra el disipador, lo van a tener que doblar los terminales de esta manera, así como tengo este que está aquí, todavía no lo he soldado. Y el condensador electrolítico que se encuentra a la derecha, bien, también tiene el mismo problema, digamos. Si lo colocamos en forma totalmente vertical, no vamos a poder ajustar este tornillo con la arandela plana. Entonces también lo vamos a colocar de esta manera y inclinado hacia la derecha, formando un ángulo de 45 grados con respecto al PCB, para que no nos moleste cuando tengamos que ajustar el tornillo con la arandela. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es soldar estos dos componentes en ambas placas. Recuerden que aquí también tenemos exactamente lo mismo. Voy a colocar este condensador de poliéster con el condensador electrolítico de este lado. Los voy a soldar y luego continuamos montando el resto de los componentes. Bien, estamos viendo las placas con ambos condensadores soldados, el de poliéster y el condensador electrolítico a la derecha.
Bien, también ya las he quitado del disipador de aluminio. Bien, vemos que han quedado los dos condensadores, tanto a la izquierda como a la derecha, en una posición en la cual no nos representa un inconveniente cuando tengamos que fijar los circuitos integrados al disipador mediante el uso de los tornillos M3 con arandela plana que vamos a utilizar. Bien, ahora con esto ya montado, ahora sí voy a aplicar pasta térmica, bien, para el montaje definitivo sobre el disipador, y luego vamos a ver cómo soldar los pocos componentes que nos quedan. Ya estamos en la etapa final. Nos quedan dos condensadores de poliéster y los condensadores electrolíticos, 3 en cada placa. Así que bien, ahora voy a aplicar pasta térmica, fijo las placas al disipador y vemos cómo soldar los componentes restantes. Vamos a tener que darnos maña, como decimos acá, buscarle una vuelta, porque realmente es muy pequeño, muy pequeña las dimensiones de las placas de circuito impreso, así que bueno, nos la vamos a ingeniar para soldar los pocos componentes restantes. Aquí observamos ya los circuitos integrados montados al disipador de calor con los tornillos, bien, con las arandelas planas. También ya he aplicado la pasta térmica. Aquí se puede ver inclusive con una capa delgada de pasta térmica es suficiente, no es necesario colocar todo el contenido de la jeringa por ahí como veo en algunos videos, ¿sí? Porque el exceso de pasta también es contraproducente, así que con una capa delgada es más que suficiente. Y luego lo fijamos a los integrados al disipador con los tornillos. Bien, para continuar llegamos a la parte más complicada del montaje, por decirlo de alguna manera. Como se habrán dado cuenta, se nos comenzó a complicar el montaje por las reducidas dimensiones de las placas de circuito impreso, así que se está armando una especie de rompecabezas con los componentes, como tuvimos que hacer con este condensador electrolítico y este condensador de poliéster por un tema de espacio, por una cuestión de espacio. Así que ahora vamos a seguir en la misma situación. Nos quedan por montar los 3 condensadores electrolíticos de 4700 microfaradios y un condensador de poliéster de 470 nanofaradios, por supuesto en ambas placas. Bien, como les decía, esta creo que va a ser la parte más complicada por el espacio físico. Estamos con ese impedimento, que no tiene por qué serlo, así que para sortear estos obstáculos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el condensador de poliéster que nos queda por montar y lo vamos a colocar en la placa, pero de una manera muy particular. Bien, lo vamos a colocar de esta manera, ¿sí? Solamente una partecita, digamos, una parte, no todo. Ahí lo vamos a dejar y vamos a tomar un condensador de 4700 microfaradios, bien, como este que tengo aquí. Respetando la polaridad de este condensador, lo vamos a colocar también sobre la placa. Bien, es el terminal positivo para aquí. Bien, lo colocamos y vamos a ahora sí introducir el condensador de poliéster hasta donde haga tope. Bien, vemos que entre este condensador de poliéster que montamos primero y el condensador electrolítico no hay más espacio físico para este condensador, así que lo vamos a tener que soldar de esta manera. Lamentablemente, por una limitación de espacio,
no nos queda otra alternativa. Así que así como están, los condensadores entran con un poquito de presión. De hecho, el condensador electrolítico entra con una leve presión, así que no se va a mover. Y el condensador de poliéster lo vamos a dejar aquí. Vamos a dar vuelta a la placa y vamos a soldar en los pads correspondientes del circuito impreso, y la misma operación la vamos a repetir para la otra placa. De la misma manera que colocamos estos dos condensadores, vamos a repetir la operación en esta otra placa, y ya solo nos quedaría colocar los dos condensadores electrolíticos restantes. Bien, si se están preguntando cómo van a quitar los tornillos de los circuitos integrados que sujetan el disipador, si en algún momento lo tienen que hacer, sí, lamentablemente van a tener que quitar los tres condensadores electrolíticos para poder recién tener acceso a los tornillos de fijación. Si bien no está lejos de ser lo ideal, bueno, es lo que nos permite estas placas. Como una crítica constructiva, podría decir que sería excelente rediseñarlas, teniendo en cuenta el espacio físico y el tamaño de los componentes, rediseñarlas para una mejor comodidad en el montaje y tener accesibilidad a los tornillos de fijación en caso de que sea necesario reemplazar los circuitos integrados en el futuro. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Voy a soldar estos dos condensadores, tanto en esta placa como en esta, y luego ya pasamos a la última etapa con el montaje de estos dos condensadores electrolíticos. Bien, aquí ya tenemos montado los dos condensadores, tanto el de poliéster como el electrolítico. Como verán, queda como les mostré hace un momento, bien, con el condensador de poliéster elevado, separado de la placa, porque no queda lugar, lamentablemente se nos armó un pequeño rompecabezas. Bien, bueno, vemos las soldaduras del otro lado. Bien, en la otra placa he repetido la operación, también ha quedado el condensador de poliéster separado del PCB. Con el condensador electrolítico. Tengan cuidado, a ver si lo toma la cámara, sí, ahí lo está tomando, que este terminal, ¿sí?, del condensador de poliéster no haga contacto con el tornillo de fijación. Bien, acá vemos el tornillo con la arandela. Este terminal no debe hacer contacto con el tornillo de fijación ni con la arandela. Bien, mismo caso para la otra placa. Vemos que no hace contacto el terminal con el tornillo de fijación ni con la arandela. Bien, con esto ya estamos en la etapa final del montaje, a pesar de que se nos armó un pequeño rompecabezas, como les decía, pero está quedando muy bien, la verdad. Muy ansioso de hacer la prueba de sonido. Solamente nos quedan montar los dos condensadores electrolíticos de 4700 microfaradios, ¿sí?, con una tensión de 25 voltios, aquí dos, y otros dos aquí, que son los que tengo aquí. Así que, bien, para este caso, primero van a tomar uno de los condensadores y primero colocan el de atrás, bien, respetando la polaridad siempre. Vamos a colocar el condensador que va primero atrás y luego el que va adelante. Vamos a ver. Ahí pasó. Y ahora el que viene adelante. Con esto ya estamos terminando el armado de la placa. Bien. Y repetimos la misma operación en este PCB.
Bien, ahora voy a soldar los 4 condensadores y ya les presento la placa terminada con un par de comentarios y luego ya pasamos a la prueba de sonido. Una observación, un pequeño error, un descuido, menos mal me di cuenta a tiempo. Una vez que han soldado los condensadores que están más cerca del integrado y antes de colocar el que va aquí adelante en ambas placas, bien, me estaba olvidando de un condensador de 100 nanofaradios, bien, que lo vemos aquí y aquí también, y es idéntico en ambas placas. Bien, esto es para filtrar la alimentación, ese es el propósito de este condensador electrolítico y de este condensador cerámico, bien. Así que podemos utilizar, como les decía, un condensador cerámico de 100 nanofaradios, como este que tengo aquí. Bien, lo vamos a colocar en la placa. En ambas placas. Bien, y luego vamos a soldarlo. Bien, aquí vamos a colocar el otro. Y una vez que tengamos soldados estos condensadores cerámicos, sí, ya finalmente soldamos los 2 condensadores electrolíticos de 4700 microfaradios. Como les dije, esto es solamente para filtrar la alimentación, así que pueden ser de 100 nanofaradios cerámicos con una tensión de 50 voltios. No es crítico si no los colocan, pueden omitirlos, bien, pero tiene que estar muy bien filtrada la fuente, así que no es un mayor inconveniente colocarlos, bien, antes de colocar el último condensador electrolítico, así que les recomiendo que los monten en el PCB. Bien, una vez que ya hayan soldado los condensadores cerámicos, colocan los 2 electrolíticos y con eso sí, ya terminamos el montaje de los componentes. Les pido disculpas, un descuido. Lo pasé por alto, así que bueno, menos mal me di cuenta a tiempo. Bien, ya tenemos terminado nuestro amplificador. Bien, aquí lo vemos ya completo con todos los componentes. La verdad es que más allá de los inconvenientes que tuvimos, ha quedado muy bien realmente. Vemos el lado de las soldaduras. La verdad me gusta, ha quedado muy bien realmente. Bien. Ha quedado un poco como un rompecabezas, ¿no? Como les decía hace un momento. Pero todo lo que necesitamos para conectarlo ha quedado accesible. Aquí tenemos una entrada, aquí tenemos la otra. Bien, la fuente de alimentación la vamos a conectar entre más y menos. Y donde tenemos LS más y LS menos, aquí se conecta el parlante. Bien, aquí tenemos un parlante, aquí tenemos el otro, es estéreo. Así que, bueno, a continuación vamos a realizar una prueba de sonido completa. Finalmente ya tenemos todo conectado para nuestra prueba de sonido. Bien, va a ser una prueba completa. Empiezo mostrando lo que tenemos en la mesa. Bien, aquí a la izquierda tenemos una fuente de PC, una fuente ATX de 450 vatios modificada, que nos va a proporcionar la tensión de alimentación que requiere nuestro amplificador de 14.4 voltios. Bien, tenemos un voltímetro también aquí que nos va a mostrar el voltaje que está emitiendo la fuente. Bien, esto que están viendo acá con los dígitos del display, no se preocupen, no es que está funcionando mal, sino que la cámara está tomando la frecuencia de refresco del display del voltímetro.
Al ojo humano no es visible, pero la cámara lo toma, ¿bien? No se preocupen, no es que está funcionando mal. Está perfecto, solo que bueno, la cámara toma la frecuencia de refresco. Este voltímetro, para tener mayor precisión, lo estoy alimentando con una fuente independiente, que es esta batería de 9 voltios que están viendo aquí. Luego vienen las borneras de conexión para la alimentación. Acá tenemos nuestro amplificador. Voy a encender la fuente. Bien, ahí tenemos 14.3 voltios. Acá tenemos nuestro amplificador. De la placa que está a la derecha ha encendido el LED de diagnóstico, pero el amplificador está funcionando sin ningún problema. Bien, y aquí a la derecha ya tenemos a nuestro caballo alado en lo que a audio se refiere en el canal. Se trata nada más y nada menos que del preamplificador valvular que armé hace tiempo. Si no lo vieron al video, se los dejo por aquí arriba. Y como fuente de audio tenemos la tablet que utilizo a menudo en los videos. Bien, para la prueba también tenemos dos parlantes. No son los parlantes que suelo utilizar siempre. En este caso voy a utilizar dos parlantes 6x9 de 4 vías con 4 ohmios de impedancia. Si recuerdan al principio del video, cuando les hablé de la hoja de datos del TDA1562Q, las condiciones de prueba eran una tensión de alimentación de 14.4 voltios, bueno, tenemos 14.3, bien, y una impedancia de 4 ohmios en parlante. Bueno, voy a dejar la cámara por aquí. Voy a empezar a reproducir la música y de a poco incrementar el volumen. En el preamplificador, por supuesto, ¿no? Bien, incrementé un poco el volumen de la tablet. Todavía no tenemos clipping en la entrada, así que lo voy a incrementar nuevamente. Bien, la verdad, excelente el sonido. No sé si me escuchan, estoy casi gritando. Bien, sorprendente, la verdad, impresionante, un rendimiento excelente, la verdad, no pensé que fuera a llegar a tanto. El amplificador en todo momento ha trabajado en clase H, alcanzando realmente una potencia muy alta.
No quise hablar en determinados momentos del video porque de todas maneras no me iban a escuchar, no iban a entender nada. El voltaje de la fuente se mantuvo estable, en ningún momento cayó. Bien, la verdad, impresionante, suenan ambos canales a pesar de estar encendido el LED de diagnóstico. Un circuito muy sencillo de hacer, placas muy pequeñas. Se nos complicó un poco el montaje de los componentes por el espacio físico, pero como verán no afectó al resultado final. El amplificador funciona perfecto, el rendimiento es excelente, así que un pulgar arriba para este circuito. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad, muy emocionado. Esto es algo que quería hacer de hace mucho tiempo. No conseguía los integrados originales, por eso no lo hacía. Así que bien, me quedo disfrutando un poco más de música. Y les mando un abrazo enorme y próximamente nos estaremos encontrando en otro video. Saludos.